¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video de jueves, tema central, una reacción obvia y lógica a esa información que divulgó en estas últimas horas Salvador Chava Rodríguez, que causó impacto en la afición boxística, no es para menos, y es eso de que estaría encaminada una gestión para una pelea en la primera parte de este 2026 entre Armando el Toro Reséndiz, campeón AMB de los supermedianos, y Jaime Munguía. ¿Por qué causó impacto? Porque en estas últimas horas, pocas horas antes de conocerse esta noticia, Jaime Munguía había rechazado una oferta para enfrentar en una pelea obligatoria por el título vacante de esa misma división, pero de la Federación Internacional de Boxeo, al cubano Osley Iglesias. Evidentemente, de acuerdo a lo que dijo Munguía en su alegato, no podía enfrentarlo porque tenía otra pelea encaminada, aparentemente no lo dijo con esas palabras, pero evidentemente era esta negociación. Una negociación que hay que aclararla, excepto la información que la divulgó una fuente confiable, usualmente es una fuente confiable, Chava Rodríguez, por sus vínculos allí en México, está claro de que esa negociación está ocurriendo. Ahora, no sabemos el tono de la negociación, tiene varias lecturas. La primera, que puede ser una oferta directa del equipo de Munguía a Reséndiz, y el equipo de Reséndiz la está evaluando. Es decir, le ofrecieron una buena cantidad de dinero para pelear por su título y evidentemente lo están estudiando a ver si no piden más, las reglas de la pelea y todo aquello que evidentemente tienen que tener en cuenta. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el propio Reséndiz lo esté evaluando teniendo en cuenta de que por el medio puede haber una pelea obligatoria contra Melikusiev, que es el mejor posicionado en la AMB después de Canelo en la clasificación, y también estaba aquella pelea que estaban gestionando antes de que Reséndiz pasara a la condición de campeón oficial de las 168 libras contra Edgar Berlanga. También hay que tener en cuenta de que cualquier decisión pasa por el filtro de la Asociación Mundial de Boxeo. No sabemos si lo que tiene previsto la AMB para Reséndiz es una pelea obligatoria, no tenemos claro esa parte. No sabemos si ya habían pedido autorización para enfrentar a Berlanga y eso sigue adelante, ni tampoco sabemos de qué manera Jaime Munguía gestionó la pelea o la está gestionando, a través de la AMB o directamente con el equipo de Toro Reséndiz. Son muchas cosas que todavía deben saberse con certeza. Por lo pronto solamente está esa información de Chava de que están gestionando esa pelea. En ese caso, ¿qué lectura le damos a esa gestión del equipo de Munguía? Que quizás se están equivocando si consideran que Reséndiz es el campeón o el rival más accesible, el rival más débil, a través del cual Munguía puede hacerse rápidamente de un título, se puede volver rápidamente al primer plano y empezar a borrar, si se quiere, todo lo que ha pasado en este último tiempo, que han sido verdaderos trastazos. Desde aquella derrota contra Bruno Surache en Tijuana y siguiendo con lo que le ocurrió con esa muestra positiva, que después digamos, quedó en que no lo era, que era un falso positivo, pero que definitivamente lo ralió, lo quitó de cualquier ecuación boxística. Ha estado inactivo, puede estar oxidado, está en el equipo de Canelo, lo cual también le obliga a arrastrar cosas que le han sucedido a Canelo Álvarez. Yo les dije que para mí era un error, tenían que haberlo sacado rápidamente y llevarlo con algún entrenador exitoso, como lo pueden ser Manny Robles, el propio Robert García, o volver allí al establo de Freddie Roach, que previo a su pelea contra Canelo Álvarez demostró que podría mejorar en algunas cosas a Munguía. Lo mantuvieron con Eddie Reynoso y seguramente bajo el consejo de Reynoso entonces aceptaron ir a una negociación directa, así, a lo bruto, buscar una pelea con Reséndiz, quizás yo me juego a eso porque está en la tapa del libro, están pensando de que el Toro es un rival fácil. Y yo creo que por ese lado les puede dar aquello de que van por lana y pueden volver trasquilado. ¿Por qué pueden volver de esa manera? Porque no le quedan más boletos, no le quedan más créditos a Munguía en este momento de su trayectoria para sufrir alguna derrota como ya sufrió contra Bruno Surache. Ir contra el Toro Reséndiz le puede dar la posibilidad, es cierto, de ir directamente por un título y quedarse con un título y borrar lo pasado rápidamente o empezar a borrarlo con una gran victoria. Ahora, lo que nos mostró Reséndiz en su última pelea, la que le permitió ganar
sorprendiendo a muchos, el título interino de las 168 libras contra Kyle Plant, que a él le sientan bien, le caen bien las 168 libras, que está motivado y que es un púgil que tiene herramientas para crecer. Es decir, es un hombre que está en ascenso, que está cambiando su boxeo para el lado positivo y al mismo tiempo está súper motivado. ¿Qué significa eso? Que quizás Munguía es aquella pelea que necesita frente a alguien que como sea tiene nombre, que mediáticamente suena fuerte, para llegar a las grandes bolsas. Es decir, Munguía le puede hacer un gran favor, buscando un favor le puede hacer un gran favor a Resendiz. Es algo que en su momento lo vamos a hablar cuando se confirme esa pelea. Pero repito, yo creo que si se creen que esa pelea, como lo digo en el título, si creen que esa pelea es fácil, creo que están muy equivocados, creo que tienen una misión difícil de cumplir y que quizás el Toro Resendiz le ponga la lápida a la carrera de Jaime Munguía, que ha pasado por muchos errores en el último tiempo, como los rivales elegidos, como aquella pelea contra Canelo Álvarez y obviamente todo lo que sucedió en esas dos peleas con Bruno Surache. Tal vez si evitaron enfrentar a Osley Iglesias tomando una medida correcta, Iglesias no era el mejor rival para regresar a los primeros planos. Si quieren hacerlo eligiendo un rival como Resendiz, tal vez Resendiz sea aún más complicado que el propio Iglesias. Pero el tiempo nos dirá qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, les puedo decir, como digo siempre, que amanecerá y veremos, pero cuidado si están tratando de pelear contra Resendiz porque piensan que es aquel rival débil que les va a permitir volver a los primeros planos. Y claro, uno también puede especular con lo que buscan, con obtener rápidamente un título que en algún momento va a buscar Canelo Álvarez. Tal vez tenderle la alfombra para que Canelo después regrese rápidamente a recuperar todos sus títulos y en dos peleas, digamos que va por el título del Consejo Mundial de Boxeo, lo gana contra el rival que le elijan y después va contra Munguía a una revancha que puede ser comercialmente atractiva y recupera otro título más y cumple con el compromiso que tiene en el contrato con Turki Al Ayic. Tal vez estén buscando eso, tal vez no, pero genera muchas suspicacias que hayan elegido al Toro después de haber rechazado una pelea por el título FIB contra Osley Iglesias. El otro tema que quería comentarles rápidamente, porque me han estado haciendo insistentemente preguntas allí en el foro, que yo quedé en algún momento, me comprometí en algún momento a responderles, sobre lo último, especialmente de Sebastián Fundora, que no se sabía nada, y obviamente también de Isaac Lucero, que viene de una gran victoria y que es uno de los super welter que está en ascenso. Con respecto a Fundora, lo que me enteré es que seguramente va a estar regresando en el mes de marzo. Se había especulado que su próxima pelea, la pelea que tiene previsto realizar contra Keith Thurman, iba a ser en enero. Después se habló de febrero. De por medio estaba que tenía una lesión y que no se sabía si iba a estar totalmente recuperado. No se sabe en qué fecha, no se sabe qué características va a tener la cartelera, pero es prácticamente un hecho de que el regreso de Sebastián La Torre Infernal Fundora será en el mes de marzo. Lo otro que se sabe es que va efectivamente contra Keith Thurman, no hay un cambio de rival y al mismo tiempo también ya se sabe que no va a ser en una cartelera de Manny Pacquiao, el cual está muy lejos de tener previsto cuándo regresa, siempre y cuando regrese. Parece que lo de Pacquiao fue como una gaviota de verano, un solo vuelo, aquella pelea contra Barrios y no hay rival disponible ni tampoco algún rival accesible que salga a buscar algún rival a modo, tampoco, como que tiene otras cosas de qué ocuparse el filipino y en consecuencia no hay que esperar que regrese pronto en caso regrese. Lo que sí se sabe, se lo podemos dar por confirmado, que no estará en una cartelera de Pacquiao en caso decida pelear. Sebastián Fundora estaría encabezando una cartelera. Esa cartelera sería en marzo y será por lo pronto contra Keith Thurman. Eso por un lado. Por el otro lado, estuve tratando de saber qué va a pasar con Lucero, que es uno de los boxeadores emergentes que suena con más fuerza porque realmente es muy atractivo en su boxeo. Es un fajador nato, un hombre que entretiene, que le gusta verlo a la gente. No sé contra qué rival va, por ahora es TBA, es un rival que van a elegirlo, capaz que lo tienen elegido, eso no lo pude averiguar, pero sí supe que va a estar en la cartelera del 2 de mayo, donde se van a enfrentar Ramírez y Benavides. Esa pelea, ustedes recuerden, Ramírez tenía una pelea de ajuste ahora en el mes de enero, decidió cancelarla para no poner en riesgo sus condiciones físicas, viene de una
recuperándose de una operación y decidió no realizar. Yo incluso les dije que tenía mis dudas de que si esa pelea se diera, no optaran por ir directamente contra Dimitri Bivol, que era algo que estaba sobre la mesa. Olvídenlo, eso no va a pasar. Y no va a pasar por una razón que nos terminamos de enterar ahora en estas últimas horas. Hubo una declaración de José Benavides, el padre de David Benavides, a Boxing Sem, donde confirmó el inicio en Seattle del campamento allá en el tienen un gimnasio allá en Seattle, los Benavides. Allí está empezando su campamento rumbo a la pelea del 2 de mayo. Esta semana lo está empezando David Benavides. Y una cosa que confirmó es que va a tener que aumentar mucho. Son 25 libras casi. Andar allí por las 200 libras para enfrentar a el zurdo Ramírez, lo cual hace ya imposible imaginar de que en caso se caiga la pelea, él pueda realizar una pelea en 175. Se suponía que eso podía pasar hasta que empezara el campamento. Ya lo empezó, tienen que empezar a trabajar mucho en el peso, hacia arriba, no hacia abajo. De ahí entonces a que es imposible. Si se cae esa pelea, no habrá pelea sustituta para David Benavides. También me enteré de que se está cuidando mucho el zurdo y que también está empezando en estos días de manera suave, va a ir aumentando de manera gradual la carga de trabajo, la rutina de trabajo, el zurdo Ramírez. Con respecto a Benavides, como se los dije, tiene que aumentar 25 libras para llegar a las 200, porque por allí va a estar entonces a la hora del pesaje. Todo eso, y como dato anecdótico fundamentalmente, ha despertado todo tipo de especulaciones en esos analistas de la red X, la ex Twitter, en el sentido de que muchos creen de que difícilmente después, quizás si gana la pelea Benavides, quiera regresar a las 175. 25 libras no son tantas. El propio zurdo Ramírez ha estado flotando en esas divisiones, subiendo mucho, después bajando. No creo que sea problema, pero creen muchos de que el futuro de Benavides será el futuro bastante lejano, hablemos de un par de años, de ir a buscar los títulos del peso pesado, emulando quizás una carrera parecida a la de Alexander Usyk, que fue subiendo en estas últimas divisiones, fue campeón crucero y después unificó en los cruceros y después fue al peso pesado también a hacer historia. Recuerden ustedes del que está en este momento candidatado para hacer historia en el peso crucero, no es ni Benavides, ni el zurdo Ramírez, sino que es Yayo Petaya, que tiene ya una pelea pactada con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Hay que ver cuándo definen, cuándo se negocia la misma, y después seguramente va a tratar de enfrentar al ganador de esta pelea. Se supone, si se cumple lo prometido, que Benavides gane o pierda, regrese a las 175, mientras que el zurdo, si gana, evidentemente no va a tener más remedio que ir a buscar a Opetaya, que es una pelea que todos le reclaman. Pero también en eso amanecerá y veremos. Hay que ver si en caso se produce una victoria de Benavides, no pactan, quizás hasta en el contrato, esté ya prevista una cláusula de revancha inmediata, porque se supone que esa pelea va a dejar buenos dividendos en términos de bolsa, porque además va a tener un buen respaldo y va a ser nada menos que el 2 de mayo. Benavides entonces tomando en una guerra casi mexicana, porque Benavides, si bien es de raíces mexicanas y ecuatorianas, él es estadounidense, pero va a estar allí ondeando la bandera mexicana en esa guerra del 2 de mayo, y no duden ustedes de que si gana Benavides, vamos a tener una revancha inmediata. Yo no tengo dudas que la van a incluir entonces allí en el contrato. Esas son las novedades que hay con Benavides, también con Fundora y obviamente con Isaac Lucero, que volveremos a verlo el 2 de mayo.